Respetados lectores, futuros profesionales que van a administrar este país, les doy la bienvenida a este compartir político que hago. Este es el segundo de esta semana y me pareció importante hacerlo por la sencilla razón que veo que en las redes sociales se ha venido moviendo una intención constante de la reelección del señor presidente Gustavo Petro. La verdad, hay que analizar en este aspecto tres cosas muy importantes. La primera, ¿quién lo podría reemplazar? La segunda, si realmente Gustavo Petro quiere o no quiere hacer parte o ser reelecto. Y tercero, ¿cuándo la reelección es buena y cuándo es mala? En Colombia, eso sería un análisis político. ¿Cuál sería la solución entonces, como conclusión para este dilema? Que permita postergar en el tiempo el proyecto político del cambio, primer gobierno realmente popular que nace de las bases y poderlo sostener. Y pues obviamente como los ejes fundamentales, como el mismo Gustavo Petro lo dice, los ejes fundamentales alrededor de los cuales podríamos hacer una eventual campaña hacia la presidencia de la República. Miren, por mucho que se devan en el cerebro, en el país en este momento no hay quien reemplace al presidente de la República, dentro del mismo movimiento inclusive. Voy a hacer análisis de dos posibles candidatos, pero lo voy a hacer con base en lo que es Gustavo Petro, lo que Gustavo Petro representa. El presidente de la República representa ese sector que nunca fue escuchado, pero él hizo la carrera para llegar allá, hizo la tarea. Él empezó a trabajar en el sector popular, en el barrio, y allí se ganó ese carisma que tiene, que le permite conseguir seguidores en China y en la Conchinchina, porque él comprendió y vivió en carne propia las necesidades de la gente. Él hizo su trabajo en la época de los años 80 y 90, 80 exactamente. Se publicaba en Funprocep, una empresa que publicaba textos de izquierda, una fundación para los derechos humanos. En los años 80 publicaron un texto muy bonito llamado El Trabajo Popular, escrito por Everardo Ramírez Toro, un cura, en la época de la teología de la liberación. Y dentro de ese texto recuerdo tanto que dice, uno lo que tiene que hacer es ascender al pueblo, o sea, subir al pueblo. Es muy diferente la percepción que tiene el doctor Petro frente al pueblo, porque esa filosofía de subir al pueblo cambia la perspectiva. Los políticos se creen en un pedestal y de allí miran al pueblo hacia abajo. Gustavo Petro miró el pueblo hacia arriba, porque él era pueblo. Y él ascendió hacia el pueblo, como lo dice Gerardo Ramírez Toro. Él comprendió las vivencias del pueblo, comprendió cómo se manejaba el sistema social al interior de una comuna y allí hizo el trabajo popular, desarrollo social, que lo llevó a concejal y pues obviamente luego al Congreso de la República y a ocupar este cargo político. Si además de eso le sumamos su militancia en uno de los movimientos políticos y militares más nacionalistas y con una percepción política muy clara, sin fotocopia
del comunismo, sin fotocopia de otros países, sino que ver al país con los ojos como lo vio el M-19. Porque si ustedes escuchaban, digamos, a los ideólogos de, del M-19, que eran libros prohibidos, pero ya están al acceso. El libro se llama Olga Hermano, ya está acceso, ya casi todo el mundo lo lee. Usted los escucha y es como si estuviera haciendo el análisis de la realidad política del país actual, pues antes del periodo del doctor Petro. Y sus palabras aún están vigentes. Fayad, todos los héroes clandestinos que sacrificaron su vida para que nosotros tuviéramos el presidente de la República que actualmente tenemos. Cuando usted ve que Gustavo Petro se forma dentro de las filas políticas del M-19, entonces usted entiende que además del trabajo popular, de comprender el país en su mínima expresión, que es la comunidad, la Junta de Acción Comunal, ascender al Consejo Municipal, también Gustavo Petro se forma en las fuentes de la filosofía nacionalista del M-19. Y recordemos que el nacionalismo es una percepción romántica del siglo XIX. Es decir, que el M-19 tenía una filosofía romanticista, una forma de pensar del hombre, de la posibilidad de encontrarnos el hombre con el hombre, no en el sentido erótico como algunos lo plantean, sino el hombre como especie, la raza como especie, de encontrarnos bajo lo que nos unifica. Y la frase que me parece más importante de Gustavo Petro, que dice, trabajemos alrededor de lo que nos une y se darán cuenta que las diferencias no existen. Entonces, él aprendió eso a partir de la filosofía nacionalista, romántica. Esa filosofía y ese ejercicio popular hace que Gustavo Petro se convierta en un líder carismático, como lo expliqué en el video anterior. Entonces uno se pregunta quién puede reemplazar a Gustavo Petro con ese carisma, con esa capacidad que tiene y súmele otra, la formación académica, que se le nota por encimita cuando hace sus presentaciones a nivel nacional y a nivel internacional, porque el que escucha un discurso de Gustavo Petro y que está formado académicamente, pues sabe que está hablando con un académico que la mayoría de sus afirmaciones están sustentadas desde una perspectiva teórica. Pues obviamente el doctor Gustavo Petro tiene tres elementos claves que prácticamente ningún candidato tiene en este país. Miremos, está el exalcalde de Medellín, que no se la pasa sino peleando con el alcalde actual, Federico Gutiérrez. Y el exalcalde, aún a pesar de que hizo muy buen trabajo en Medellín, tiene un dilema que es que él no viene de clase popular, él viene también de unas élites que han venido gobernando el país y que probablemente este posible candidato pueda en algún momento eh, pretender la presidencia de la República, pero él no tiene el carisma, él no tiene ese trabajo con la gente, ese acercamiento, ese sentir, ese olor a pueblo, ese subir a pueblo, ¿no? Él mira al pueblo desde arriba. Puede ser que tenga el aval incluso del doctor Petro, porque hasta en la última persecución que le hicieron con helicóptero, el doctor Petro tuiteó o puso alguna información en la red X y parece que tiene la venia, pero no tiene el carisma. Y hay una razón aún más, y va a ser doloroso lo que voy a decir, pero lamentablemente después del fracaso total de Álvaro Uribe Vélez como antioqueño y cuando demostró los vínculos que tiene con las entidades o los parches, por decirlo algo,
al margen del gobierno del Estado, al margen de la ley, y que la mayoría de sus ministros se quemaron y hay muchos investigados y otros están en fuga, pues la imagen del líder antioqueño que se vendía en el país y a nivel internacional, que los antioqueños eran la berrindera, se cayó, se desdibujó. Y eso culturalmente marca al posible precandidato. Por consiguiente, no creo que este sea el candidato apropiado para reemplazar al doctor Petro. La otra opción que parece bastante preeminente es el doctor Gustavo Bolívar, escritor. Tiene un elemento que es un académico, está formado académicamente, y que en este momento en el cargo que se encuentra está aprendiendo a administrar, porque él no era un administrador público, está aprendiendo a administrar y aplaudo el sentido que tiene de rescatar todos esos elefantes blancos, todas esas obras que quedaron pendientes, que se robaron el dinero, que lo postergaron, que hicieron un trabajo de mala calidad. Él está haciendo un trabajo y lo felicito, doctor Gustavo. Pero él es un académico solamente y viene de las élites también y siempre ha tenido miedo. Por consiguiente, él no conoce el trabajo popular, él no ha ascendido al pueblo, él no siente la pasión por el pueblo. Incluso hasta la oratoria de los dos mencionados, cuando uno los escucha conversar en la plaza pública, dar un discurso que toque los corazones de la gente, que sensibilice a través de la inteligencia emocional, uno no los ve, uno no los siente, porque su oratoria es pobre en emoción. Mientras que el doctor Gustavo Petro, su oratoria es fuerte en emociones y fuerte en ese sustento jurídico, político, económico y emotivo y emocional. Lo que significa que en este país aún persiste la tradición oral y aún persiste la palabra como elemento fundamental para hacer que nosotros tengamos un buen candidato. El doctor Gustavo Petro llenaba las plazas mientras que las encuestas todas lo daban de perdedor, pero llenaba las plazas. Es decir, la gente se emociona cuando ve al doctor Gustavo Petro. Por eso es que es un líder carismático. Y en sus discursos se nota su habilidad. Por consiguiente, los dos candidatos, y hasta el momento ningún candidato ha sido, ningún posible candidato tiene esa habilidad de la oratoria. Por consiguiente, por ahora no hay quien reemplace al doctor Gustavo Petro. Y corremos el riesgo que nuestro proyecto político del cambio se quede frustrado. En segundo aspecto, le han preguntado al doctor Petro si él quiere reelección y él ha sido enfático, que él no quiere reelegirse, que probablemente avale a alguien que él crea que puede representar el, el proyecto político del cambio y probablemente lo haga. Pero si uno entiende la psicología humana, hay dos elementos que pueden en este momento estar dándole vueltas en la cabeza al doctor Petro, y esto es una especulación desde la psicología. Lo que pasa es que antes del doctor Gustavo Petro no había habido un gobierno que se preocupara realmente por la gente. Es decir, que planteara o por lo menos intentara, porque no lo han dejado gobernar, ya lo expliqué en un video anterior, que se redistribuyera la riqueza del país con la reforma agraria o la reducción de impuestos, las tarifas en la costa, entrega de tierras, pretensión de arreglar el problema de la salud con la EPS, entre otros miles de proyectos e ideas, la tecnificación de Ecopetrol y la transición energética del país. Todo esto son ideas que él ha venido trabajando y pues obviamente antes no se habían dado, porque él es un líder inteligente, él no vino a quedarse con el dinero, él vino a redistribuir la riqueza. Pues obvio, lógico, absolutamente lógico, obvio, razonable, que dentro de su cabeza o dentro de su psiquis interna se estén dando dos fenómenos. El primero, el complejo de Adán, que antes de él no hubo nadie, y es la verdad. Antes de él hubo malhechores,
que hacían sus fechorías y las guardaban o las camuflaban entre ellos en la ley del tape-tape. Entonces el complejo de Adán dice, yo soy el elegido, yo he venido haciendo las cosas, pues merezco la reelección. Y el otro elemento es que cuando se ubica uno dentro del margen del poder y ha elevado su espiritualidad y su carisma hasta tal punto, pues obviamente genera cierto narcisismo que podría en determinado momento también influir en la decisión del doctor Gustavo Petro para determinar que él quiere continuar en la presidencia de la República. Eh, Situación que en toda medida yo apoyaré y apoyaré. Si el doctor Gustavo Petro dice voy a una reelección, voy con él porque ha hecho bien el trabajo y entendió cuál era su función, que es el ejecutivo, que es ejecutar. En tercera instancia, yo quiero hacer el análisis político de cuándo es buena la reelección y cuándo es mala. Definitivamente la reelección para el doctor Gustavo Petro es mala. Mala porque no tiene en este momento eh, amigos dentro del narcotráfico, al contrario, se ha echado todos los enemigos que ha querido en el narcotráfico, porque les ha tumbado, les ha recogido la cocaína, las exportaciones, las microempresas y los emprendimientos, avionetas que se caen de familiares, de amigos, de etcétera, etcétera. Les ha investigado los nexos, los ha denunciado. Nexos de Pegasus con dinero del narcotráfico. Se nota la intención. Entonces, obviamente, no tiene amigos dentro del narcotráfico. No tiene amigos dentro de la guerrilla porque hasta el ELN anda en una locura, la misma locura de las FARC hace muchos años. Que las FARC se enfrentaba y peleaba y mataba a guerrilleros de otras organizaciones, incluso dentro. Por eso no se presentó a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, porque él andaba, las FARC andaban en otra perspectiva del mundo y no creían que era posible la unidad nacional y por eso fue que en el momento histórico de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar nunca se pudo alcanzar el poder popular, léalo en la historia, así como me ha tocado leerlo a mí. Porque había una guerrilla que era la más grande y pues obviamente por un lado y las otras guerrillas por otro lado. Pues obvio, el ELN dejó su perspectiva política y empezó a mezclarse con el narcotráfico y pues ahí tenemos los resultados, que el ELN ya no quiere negociar y quiere enfrentarse al Estado que se supone por el cual luchaba. Hay una ilógica entre la política, la percepción política del ELN, donde se quedó el cura Torres y los curas de la teología de la liberación, que fueron prácticamente los artífices filósofos del, del, del ELN, donde se quedaron. Eh, y ahora el ELN enfrentándose con el Estado cuando se supone que es un Estado que es de elección popular y que es lo que buscaba el ELN. Ahora qué, no entiendo la razón. Y me parece que es que ya no está el ELN enfocado políticamente, sino que está enfocado económicamente aliado con el narcotráfico. Tampoco tiene amigos entre los paramilitares. Quizá Mancuso, pero porque está reinsertado y está, ya pagó su protesta. Los paramilitares no tiene amigos. Y recordemos que los paramilitares también juegan con el narcotráfico. Y recordemos que los paramilitares vienen y fueron fundados por las famosas convivir de Álvaro Uribe Vélez. Dejémonos de eufemismos, esa es la verdad. Y Álvaro Uribe Vélez gobernó durante dos periodos. Por eso, el gobierno, la reelección es mala para el Estado, pero sí fue buena para Álvaro Uribe, y eso que la consiguió con la GIS política, es decir, comprando la elección de manera ilegal. Fue buena para Santos. Entonces se pregunta uno, ¿por qué no es buena para Gustavo Petro? Sencillo, porque les está pisando los callos a todos aquellos que están en cierta, en pequeña o mediana escala, inmersos en la corrupción. Y pues obvio, eso afecta la economía de ellos,
no la del país, sino la de ellos, porque la economía del país va bien. A ver, miren la inflación, miren el desempleo. Me gustó mucho la despedida de Andrés Pérez Obrador, eh, el expresidente de México, cuando dijo, voy a alardear frente a ustedes, soy el primer presidente que reduce los estándares de calidad de vida, de dignidad, lo diría Francia Márquez, la dignidad se tiene que volver costumbre. Entonces, es mala la reelección para Gustavo Petro, porque les está haciendo daño en donde les duele. No les dio la pauta publicitaria a Caracol y RCN, se la dio a 1.500 entidades legalmente constituidas de medios de comunicación, se las dio a ellos. ¿Cuál es la solución entonces? Sencilla, vámonos a un constituyente. La constituyente es el resultado de un trabajo político concienzudo entre la gente, pero es racional, no es emocional. No es yo no voto por Gustavo Petro porque es un guerrillero, no, no, porque nos vamos a volver como Venezuela, porque la historia está demostrando que es mentira, no nos volvimos como Venezuela. Al contrario, se está pagando la deuda que dejó Duque. Al contrario, la inflación se redujo, se mejoró el empleo, se están recuperando las obras de infraestructura que fueron abandonadas y robadas, timadas, esquilmadas por los políticos de turno. Entonces, vamos a una constituyente. La constituyente es la forma de, la manera más eficaz de reformar la constitución. Y para reformar la constitución, pues obviamente podríamos plantear la reelección inmediata de cualquier presidente. Y en este caso sería beneficioso para Gustavo Petro. Vamos a una constituyente. Mi nombre está dispuesto para una candidatura a la constituyente, porque tengo claro que es una oportunidad para apoyar a Gustavo Petro, el proyecto del cambio, el proyecto de la sociedad, del pueblo colombiano, la esperanza que tenemos. Pero ¿cómo vamos a ir? ¿Alrededor de qué vamos a ir? Pues alrededor de los valores, alrededor del rescate de lo que estamos de acuerdo. Vamos alrededor de lo que hemos perdido por la nefasta influencia de los permisos y las autorizaciones que otorgó Álvaro Uribe a través de la aeronáutica civil. Vamos, vamos a través de eso, vamos a recuperar los valores. ¿Cuáles son los valores importantes? Entender primero la razón. Porque es que Gustavo Petro hace una afirmación fantástica como conocedor de la historia y conocedor del mundo, y que yo que amo la literatura, cuando hizo la afirmación, habló, vibró en mi universo paralelo, cuando dices que nosotros no hemos pasado por la ilustración. Y yo pienso que no hemos pasado ni siquiera por el Renacimiento, porque es que el Renacimiento fue la época en la que empezó el hombre a utilizar la razón y abandonó sus dioses y dijo, no, espere, sí, Dios existe, pero es que nosotros estamos viviendo en este mundo y en este mundo hay hambre, hay miseria, hay pobreza. Espere, el destino no me lo da Dios, yo me tengo que dar mi propio destino. Y ese fue el momento en que el hombre pasó del hombre antiguo a la modernidad, ese es el momento de la modernidad. Por eso es tan importante el Quijote, por eso es tan importante Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, porque es que estas personas en literatura, los escritores, mostraron la necesidad que el hombre se apropie de su propio destino. Y la manera más normal y la manera lógica en que el hombre se apropie de su destino es a través del uso de la razón. Y tenemos que hacer una academia y una escuela muy fuerte en el uso de la razón, utilizando el concepto de causa-efecto. Causa, usted vota por la persona equivocada. Efecto, tenemos un Congreso de la República corrupto, electo popularmente, algunos se hicieron elegir con votos de la izquierda,
para ir a aliarse con la derecha. Es decir, que eran el gallo tapado de la derecha y manipularon a la gente. Entonces, la primera escuela que tenemos que hacer y alrededor de lo que nos tenemos que unir es a través de la razón. Unirnos a través de la razón, entender, estudiar la historia, comprender la historia, la razón, para comprender causa-efecto. El otro elemento y el otro valor que es importante rescatar y volver a entender es el que nos permitió como humanidad evolucionar, el concepto de la solidaridad. Es inaudito que pobres, personas con escasos recursos, salgan a protestar en contra de Gustavo Petro porque estamos haciendo la reforma pensional y le queremos dar una cosa irrisoria, 250.000 o 200.000 pesitos a los viejitos que tienen más de 80 años y que no tienen una pensión. Es decir, inaudito, la falta de solidaridad. Es inaudito que esa falta de solidaridad y esa incapacidad de razonar lleve a las personas a protestar en contra de la reforma de la salud, porque va a acabar con las EPS y son las EPS las que nos tienen hace 20 años. O sea, la falta de solidaridad cuando me hace recordar de aquel poema que decía, primero vinieron por los sindicalistas, pero yo no dije nada porque no era para mí. Luego vinieron por los comunistas, luego los socialistas y ahora vienen por mí. Y yo nunca dije nada. Este asunto es clave, el de la solidaridad. Y es un llamado a las masas, a la gente, al pueblo, al que quiera escuchar, que escuche, dice la Biblia. Porque es que es inaudito que a su vecino le desaparezcan un hijo, que usted no se inmute. A su vecino le maten un hijo y usted no se inmute. En Puerto Berrío, un pueblo de Antioquia, que quiero mucho y que realmente admiro su gente y son personas muy hermosas, encontraron en el mismo cementerio más de 100 cadáveres sin identificación, en el mismo cementerio, enterrados. Y Derecho Internacional Humanitario fue con una comisión humanitaria a comparar eh, la parte genética para descubrir quién es él. ¿Qué pasa con nuestra humanidad? ¿Qué pasa contigo como ser humano que no te duele el otro? Si eso fue lo que nos hizo evolucionar, la solidaridad. Cuando el neandertal, cuando el cromañón, cuando el homo habilis veía que alguien de su prole o de su especie estaba en peligro, lo protegía. ¿Qué pasó con el instinto paternal de cuidar a nuestros hijos? Y cuidar a nuestros hijos es cuidar el país que le vamos a entregar. ¿Qué pasa? Se nos perdió la razón en medio de los TikToks de mujeres que muestran los cucos. ¿Qué pasa? Se nos perdió la razón en medio del reggaetón que llama y clama a la sexualidad sin sentido, sin responsabilidad. La solidaridad definitivamente debe ser el segundo elemento por medio del cual nos podemos hermanar y presentar una campaña política coherente. Y finalmente esa campaña tiene que basarse en el respeto. Lo que pasa es que Colombia es muy intestinal, el colombiano es muy intestinal. El colombiano se basa en opiniones y es intestinal. El colombiano no razona. Y entonces cuando el colombiano se ve, algunos se ven derrotados en el argumento, atacan la persona. Ya me ocurrió aquí en estas redes sociales que por ahí un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, remembrando y evocando al Quijote de la Mancha y plagiando, obviamente, eh, escribió Mamerto y escribió cuantas cosas que ya lo dije en el video anterior. Pero no fue capaz de contraargumentar, no fue capaz de decirme ni un solo elemento político, económico y cultural que pudiera sustentarse y fuera valedero entre el uso de la razón que contradijera mis tesis en estos videos. El respeto por el otro, el respeto a la vida. Nadie puede ser objeto o sujeto de muerte en este país. La Constitución no lo permite. Todo el mundo le tiene que respetar sus derechos, así sea comunista, mamerto, como quiera. Tiene que respetar.
el político que hace su campaña esperando que diga al otro para contradecirlo, pero que no muestra qué fue lo que quiso hacer, porque cree que perdió Fico, porque cree que perdió este señor Rodolfo, que no creo que esté descansando en paz, que murió corrupto, y eso que él era el líder contra la corrupción. No presentaron un proyecto de administración, ni siquiera un proyecto de Estado, ni un proyecto de gobierno. Esperaban a que dijera algo Petro para atacar, que son pobres, porque no hemos entendido que el respeto es fundamental en el proceso de formación de una nueva sociedad. Yo los invito, medidamente, respetuosamente, a que entre juntos alcancemos el nivel de vida al cual estamos siendo llamados como seres humanos. Y con el uso de la razón, la solidaridad y el respeto, hagamos una campaña política buscando líderes que vengan desde abajo, que vengamos desde abajo, que hayamos hecho el trabajo popular en los barrios, que seamos carismáticos y que sepamos manejar la oratoria y las emociones, para si es necesario reemplazar a Gustavo Petro o para que nos vayamos a una constituyente que nos permita rediseñar los rumbos de nuestro país. Los invito a suscribirse, los invito a compartir. Muchísimas gracias.